En general, estar enfadado nos lleva a actuar de forma irracional e impredecible. Cuando nos calentamos, nos imaginamos haciendo cosas que nunca llevaríamos a cabo. En esos momentos de enfado, no respondemos a las normas que rigen nuestros pensamientos, comportamiento o decisiones. Estas condiciones, aunque nos sorprenda, pueden ser muy positivas para el pensamiento creativo. Nuestra imaginación está a pleno rendimiento, aprende a canalizarla. Los enfados habitualmente hacen referencia a un estado en el que interviene la frustración, la decepción, pero especialmente la ira. La ira es una emoción básica que se refiere a la reacción de irritación, furia o cólera. Si aprendemos a canalizarla, puede ser nuestra aliada. ¿Qué está pasando en nuestro cuerpo cuando nos enfadamos? Según la Fundación para la Salud Mental del Reino Unido, la ira estimula el sistema nervioso. Cuando nos enfadamos, incrementa el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo muscular, el nivel de glucosa y la transpiración. Enfoca los sentidos y aumenta la producción de adrenalina, una hormona muy vinculada al estrés. Imagínate que tu corazón está bombeando sangre a toda velocidad, tus músculos están tensos y tu mente está llena de pensamientos negativos. Estas reacciones físicas son parte de la respuesta de lucha o huida que nuestro cuerpo experimenta cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes. Nuestro cerebro libera hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, preparándonos para actuar rápidamente. Sin embargo, si este estado de enfado se prolonga demasiado, puede tener consecuencias negativas para nuestra salud. Problemas cardiovasculares o digestivos pueden surgir como resultado de la constante exposición a niveles altos de estrés. Es por eso que aprender a canalizar la rabia es tan importante. Estos consejos pueden ayudarte a canalizar tu energía. 1. Encuentra una actividad que te distraiga de aquello que te enfada. El ejercicio puede ser una buena vía de escape. Sal a correr o prueba una clase de yoga para liberar la tensión acumulada. También puedes encontrar distracción en actividades como la lectura, la escritura o el ordenar ese armario que has estado posponiendo. Incluso puedes aprovechar ese momento de enfado para contactar a esa persona a la que hace tiempo no ves y quedar con ella. Distraerte te permitirá desviar tu atención y calmar tus pensamientos. 2. Utiliza tu enfado para esforzarte más. Si estás practicando algún deporte, canaliza tu enfado en un impulso de energía. Corre más rápido, pedalea con todas tus fuerzas o levanta pesas con determinación. Al hacerlo, liberarás endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que te ayudarán a sentirte mejor y a despejar tu mente. Verás cómo poco a poco te sientes más tranquilo y empiezas a pensar con más claridad. 3. Piensa en las cosas que quieres hacer de forma diferente. En lugar de dejar que la ira te consuma, utilízala como una fuente de inspiración. En esos momentos de enfado, tu mente está alerta y lista para encontrar soluciones. Aprovecha esa creatividad que emana de tu enfado y piensa en nuevas estrategias para conseguir tus ambiciones. Si quieres cambiar algún hábito en tu vida, deja que tu enfado sea el motor que te impulse a buscar formas diferentes de abordar las situaciones y lograr tus objetivos. 4. Fíjate nuevas metas y objetivos, enfócate en los obstáculos y los objetivos que deseas alcanzar. Si bien es importante no estresarte demasiado, tal vez sea el momento de emprender ese nuevo proyecto que has estado postergando, enfocarte en una nueva meta personal o profesional, buscar un nuevo reto laboral o planificar ese viaje que tanto anhelas. Aprovecha tus momentos de enfado para dejar que tus ideas fluyan y limpiar tu mente de pensamientos negativos. Lo importante, al final, es que te conectes contigo mismo y dirijas esa energía adicional que te brinda el enfado hacia cosas productivas, como lograr tus metas y alcanzar tu pleno potencial. Recuerda que estar enfadado es algo natural y humano. No se trata de evitar o reprimir la ira, sino de aprender a gestionarla de manera constructiva. Al canalizarla adecuadamente, puedes convertir esa explosión de emociones en una oportunidad para crecer, ser más creativo y alcanzar el éxito en diversos aspectos de tu vida. Así que la próxima vez que te sientas enfadado, recuerda estos consejos y convierte ese momento de ira en una fuente de motivación y superación personal. Aprovecha tu enfado y haz que trabaje a tu favor.